Yo creo que hay muchos casos que el CNA presentó y que yo creo que una buena política de trabajo de las autoridades actuales es promover esos casos. El CNA desarrolló actividades de investigación, llevó los casos bajo su visión ya preparados para el Ministerio Público y creo que un buen plan de trabajo de las nuevas autoridades en tema de corrupción, porque es una necesidad ciudadana, es que se promuevan esas acciones. Es decir, y si hay casos que quedaron ahí apañados y dormidos ahí en el sueño de los inocentes sin promover esas acciones, si se trata de investigaciones ya terminadas, que se promuevan esas acciones y que el sistema judicial actúa de manera muy equilibrada. Una persona que recibe una imputación por estos hechos, lo que debe hacer es someterse a la justicia, demostrar que tiene voluntad de sometimiento ante la autoridad, demostrar que tiene arraigo y posiblemente se va a defender en libertad. Pero tenemos que aprender a tener respeto y confianza en las instituciones, someternos ante la autoridad y aclarar nuestros asuntos que nos imputa el Ministerio Público de manera transparente ante un juez. ¿Mejor un juicio en Honduras que en Nueva York? La justicia en Honduras tiene tareas pendientes enormes. Por eso la necesidad de que venga la Sisi, porque las capacidades del Ministerio Público deben ser fortalecidas, evidentemente también las capacidades del Poder Judicial y de otras autoridades vinculadas con el tema de corrupción, y ciertamente con este sistema actual que tenemos, con esta debilidad institucional que tenemos, no vamos a ser capaces de afrontar esta lucha. Necesitamos que el organismo internacional acompañe a las autoridades, tanto en el Ministerio Público con la selección del personal encargado de la persecución de estos delitos, como también de los jueces encargados de resolverlos, y con imparcialidad en el caso de los jueces y con independencia judicial, finalmente se llegue al trasfondo de estos casos. ¿Y cree usted que ya con unas nuevas autoridades en el Ministerio Público es fundamental reabrir casos simbólicos de corrupción como lo del Seguro Social? Definitivamente, es decir, todos estos casos que quedaron pendientes y que no se promovieron, es una obligación de estas autoridades hacerlo. Y lo único que tienen que hacerlo es hacerlo con el profesionalismo necesario. Un fiscal no debe tener prisas en la promoción de sus acciones. Claro, tampoco generar impunidad. Promover las acciones de manera seria y profesional, porque esa va a ser la garantía de que se va a hacer un caso de éxito ante un tribunal. ¿Y entonces cómo luchar contra esos que dicen ahora que se están reabriendo muchos casos que es persecución política, abogado? No puede ser persecución política, porque en realidad se tratan de casos promovidos por el CNA, este caso es un caso promovido por el CNA, no es una investigación nueva generada ahorita, 15 días atrás con estas nuevas autoridades, se tratan de casos ya presentados por el CNA y evidentemente no pueden tener ese tinte político, más bien demasiado se tardó el Ministerio Público en hacer la promoción de estas acciones y que los ciudadanos acusados comparezcan ante la autoridad y que puedan esclarecer su situación. Así funciona el sistema. ¿Y podríamos interpretar las declaraciones de la embajadora Laura Do que se estaría prestando a esos políticos que tienen este discurso que cuando los investigan manifiestan que es persecución política? A ver, tal vez yo no comparto el criterio de ella en decir que los fiscales actuales no están tomando decisiones propias de su interinato. Estos fiscales, sean interinos, sean permanentes, su obligación es promover las acciones judiciales cuando correspondan. Y además, el Ministerio Público no se ve deslegitimado con estas acciones, porque son fiscales de carrera los que están promoviendo estas acciones. El hecho de que haya nuevas autoridades interinas, cuestionadas o no por cierto sector de la sociedad, lo cierto es que estas acciones están siendo promovidas por fiscales de carrera y no se deslegitiman en lo absoluto.